Ok, muy buenos días, hermanos. Pues estamos aquí en este lugar nuevamente. Vamos a orar para comenzar. Así sentado vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias, bendito Dios, por la vida que nos has dado, por este día más, Señor, que nos permites ver. De igual manera, gracias por la lluvia que tú nos has mandado en este día, Señor. Gracias, Padre bendito, por todas tus bendiciones que recibimos cada día, Padre. Perdona nuestros pecados, Señor, y queremos agradarte, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar dos cantos. Si tú hablas con Dios. Paso por paso. En esta mañana también vamos a, yo sé que somos poquitos, pero yo creo que hay un motivo por qué agradecerle a Dios en esta mañana. Entonces, hermanos, ¿quién quiere darle gracias a Dios en esta mañana? Pastor. Pues una de las cosas que de verdad debemos de dar gracias a Dios es porque pues iniciamos ya este año. Este es el primer domingo y pues ante todo nos ha bendecido Dios en la semana.
esperando que pues así sea para cada familia de la iglesia, cada familia que pues de una u otra manera Dios les haya dado solo a cada uno de que integra la familia el cuidado, les haya dado siempre el bienestar, la salud, el trabajo. Así que estamos gozosos porque nos permite Dios ver otro año. Muchos podemos llegar a estipular de qué nos va a preparar este año, qué es lo que vendrá, pero solo Dios sabe y por eso debemos confiar que Él tiene el control, pero debemos estar aferrados y entregados plenamente en sus manos, porque este año, pues así como lo estuvo Él presente en todo el año 2020, así también va a estar nuevamente en el 2021. Así que es un gozo poder iniciar nuevamente y sobre todo pues aquí en la casa de Dios. Amén. ¿Hay alguien más, hermano? Amén. Ok, pues si no hay nadie más, yo también doy gracias a Dios esta mañana porque estamos acá reunidos. Igualmente, como dijo la hermana, porque Dios nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha cuidado en este tiempo que estamos en un tiempo, vamos a decir, muy difícil. Pero gracias por la misericordia de Dios, es que todavía seguimos acá, hermanos, y debemos estar siempre agradecidos con Él. Amén. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana en el libro de Isaías, capítulo 7. Quiero invitar en esta mañana al pastor que nos dé la lectura de Isaías, capítulo 7. Vamos a darle el lugar. Muy bien, vamos a dar lectura, como bien dijo el hermano, en el libro de Isaías, capítulo 7. Vamos a leerlo de una manera alternada, los que estamos aquí presentes y los que están también en la transmisión, animándoles a que puedan siempre seguir, tomar este tiempo para poder seguir escudriñando la palabra de Dios. Muy bien, dice su palabra, capítulo 7 del libro de Isaías, la alianza de Resín y Peca. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria será Efraín, y se endureció el corazón y el corazón de su pueblo como se a causa de él. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del levador. Y le guarda y repósate, no temas ni se te turbe tu corazón a causa de los cabos de Tesón, que unieran por el pueblo de la vida de Brasil y de Siria y el libro de Remalías. Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: vamos a capturar y que aborrecemos de nosotros y pongamos secreto de ella por rey al hijo de Israel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Pone la cabeza de Siria Damasco, y la cabeza de Damasco es decir, y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. También diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Respondió Acaz: no creeré y no pecaré a
Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, le dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dolores que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria. Y desaparecerá que aquel día cesará Jehová a la costa, dejará en el fin de los ríos de Egipto, y a la deja secar la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles del desierto y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor traerá una vaca encarnada con los que habitan del otro lado del río. Esto es el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y a una vara también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas. Y a causa de la abundancia de leche que dará, comerá mantequilla, ciertamente el que quiere bien comerá, el que quiere viene de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides y valían 1000 siclos de plata será para espinos y cardos. Os saetas y arcos de grana, porque toda la tierra será espinos y cardos. Todos, y a todos los montes que se cavaban con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Ahí está lo que en esta mañana, la palabra de Dios. Y creo que pues terminando aún este mes que concluyó de este 2020, nos hizo recordar el amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y esta fue la señal que nos dejó, que nacerá un niño que nos va a traer no solo salvación, bendición. Y su nombre, como bien dijo el profeta Isaías en el versículo 14, se llamará Emmanuel, dándonos para nosotros como hijos, como cristianos, la esperanza de que Dios está con nosotros. Muy bien, vamos a dar lugar al hermano para entonar otros 2 cantos y pasamos al mensaje. Seguimos estudiando la carta de 2 de Corintios. Hoy vamos a ver una pequeña introducción al segundo capítulo de los versículos restantes del capítulo 1 y del versículo 1 al 17 del capítulo 2. Muy bien, vamos a dar lugar, hermano. Vamos a entonar los siguientes cantos. Lo deja que el Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor, santifica hoy tu alma y corazón. De lo que te impida en tu caminar con Dios, y tu vida llenará de bendición.
siguiente. Canta el Señor. Vamos a darle lugar al pastor. Así le pedimos a darle lugar, hermanos. Muy bien, vamos a orar primeramente. Yo creo que es una de las formas en la cual podemos reconocer, pedirle y clamarle a nuestro Dios por este año que inicia, en el cual estamos nuevamente aquí en su casa. Pocos, muchos estamos contentos porque podemos estar acá, y aún también para los hermanos que nos siguen en la transmisión. Siempre hay formas para poder seguir aprendiendo y escuchando la palabra de Dios. Pero una de las cosas que nos debe animar y motivar es que pues nuevamente Dios nos ha permitido ver un domingo, primer domingo de este año, un domingo más para nosotros, para nuestras familias, por el cual debemos estar gozosos. Así que vamos a orar entonces pidiéndole nuevamente a Dios por ese amor y cuidado que tiene hacia cada uno de nosotros. Oramos. Amantísimo Señor que estás en los cielos, una vez más estamos aquí
agradecidos, Señor, porque nos has permitido no solo llegar con el bien, agradecidos porque podemos, Señor, reconocer que solo por medio de ti, a través de ti, Señor, podemos, Señor, nuevamente ver la bendición, el cuidado y el amor que tienes a cada uno de tus hijos. Agradecidos ante todo, Señor, que nos permites poder estar aquí en tu casa de adoración, de alabanza. Ha sido un domingo en el cual poder ver, Señor, al amanecer con lluvia, un clima, Señor, que ha sido refrescante. Y aunque hemos tenido, Señor, variantes en el clima, estamos contentos porque tú sabes el por qué y el para qué. Bendecido, Señor, ante todo, en esta mañana para estar atentos en tu palabra, para seguir escudriñando, Señor, lo que tienes preparado para cada uno de nuestros corazones. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Antes de entrar en el tema, quiero leer simplemente comentarios que nos acaban de compartir las personas, los hermanos que están en la transmisión. La hermana Rosa de las Águilas comparte: buenos días, hermoso y bendecido día para todos. Doy gracias a Dios por todo lo que nos da cada día y por estar aquí escuchando su palabra. La hermana Isa: muy buenos días, hermanos en Cristo, saludos. La hermana Mirza: muy buenos días, yo les doy gracias a Dios por tantas bendiciones, por seguir sanos, y sé que Dios nos proveerá y seguirá con nosotros. Les pido que su infinita misericordia y amor nos mantenga firmes en su palabra. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, junto con familia y amigos. Ahí está, esos son los que nos han compartido alguna gratitud, bendición, un buen deseo. Muy bien, vamos a continuar nosotros en el estudio que estamos llevando en el libro de 2 de Corintios. Hoy vamos a terminar este último capítulo, más bien en los últimos versículos de este capítulo 1, y vamos a arrancar a ver los 17 versículos del capítulo 2. Pero obviamente pueden buscar el pasaje, pero antes de leerlo, quiero darles una pequeña introducción al punto de lo que vamos a ver, y también como un repaso de lo que hemos visto. En lo que respecta al estudio, hemos podido analizar, estudiar, ver, poder enfatizarnos o estar firmes de la importancia de lo que Dios es en nuestras vidas. Por ello, ante cada prueba o ante cada circunstancia, por muy difícil que sea, no estamos derrotados. Recuerden el punto que vimos en el capítulo 1, en la primera parte de este estudio. Tal vez estamos en un momento de nuestras vidas ante las pruebas, ante las circunstancias, desanimados, tal vez hasta un punto en el cual creemos que estamos abandonados por parte de Dios. Pero recuerden que Dios no abandona, Él nos deja y nos permite pasar por pruebas para muchas de las que son propósito, sea para Dios o para su gloria, para su honra, y también para nosotros, para fortalecernos, animarnos, reconocer quién es Dios en nuestra vida. Una de las cosas que Pablo dijo en el punto de lo que estuvimos viendo en el capítulo 1, los primeros 11 versículos, ¿se acuerdan? Es que Pablo muestra que Dios es un Dios de consuelo, un Dios que nos da el perdón, la bendición, el cuidado, el amor y sobre todo la misericordia. Ahora, el punto en esta mañana es ver que muchos pueden pensar que el cristiano, ante pruebas muy difíciles o circunstancias muy complejas, es casi seguro que va a fracasar, o que no va a poder vencer, o que es más seguro que el cristiano va al punto de tirar la toalla y decir: no puedo más. Pero déjame decirte que esta mañana, lo que en el segundo capítulo de este estudio estamos viendo, referente a los últimos versículos del primer capítulo, y en el capítulo 2, los 17 versículos, que nos habla de algo importante. Como hijo de Dios, como cristianos, como hermanos en Cristo, que somos una familia. Y esto me hace pensar bien cuando alguien me preguntó el día de ayer, y esto fue, vamos a decirlo un poquito más para saber de los hermanos. Alguien me dijo: pastor, ¿por qué ya no viene este hermano o esta hermana? Y le dije: mira, pues he hablado, ellos han dicho que simplemente no lo han podido platicar, no lo han podido pensar. Tal vez como cristianos llegamos a decir: ¿qué tenemos que pensar en referencia a Dios? Tenemos que estar dispuestos para Dios.
Pero a veces hay que entender en la circunstancia en la que está uno, en la circunstancia en la que estamos enfrentando. Pero el punto fue que luego me dijo, y fue muy bonito escuchar esas palabras de esta persona, que dijo así lo siguiente: voy a orar mucho por ellos, debemos apoyarnos porque son familia. Y es verdad, somos familia, somos una familia bajo el cuidado, bajo la bendición de Cristo Jesús. A través de Él somos familia, y es por eso que lo que quiero decirte hoy, en esta mañana, que aunque muchos llegaran a pensar que estamos solos, o que en las pruebas, o en los problemas, o en las circunstancias, podemos llegar a fracasar, o es casi seguro que hay un fracaso, déjame decirte, Pablo tanto lo escribió para la iglesia de Corinto, aún lo dice para hoy a nosotros. No tienes por qué fracasar. No tenemos por qué fracasar. Esto es lo que vamos a ver. Y ahora sí, espero que lo hayan encontrado, el pasaje, si no vamos a buscarlo, para dar lectura a estos versículos. Muy bien, 2 de Corintios, leyendo el versículo 12 hasta el versículo 24, y luego entramos del versículo 1. 2 de Corintios, capítulo 1, que es el primero que hemos estado viendo. Vamos a leer los últimos versículos que van con este punto, en este estudio, que es del versículo 12 al versículo 24. Y luego entramos en el versículo 1 del capítulo 2 para finalizar con el versículo 17. Muy bien. Bueno, vamos a leerlo entonces. Voy a leer yo primeramente del versículo 12 al 24, me siguen con la vista, y después les animo a que en una manera alternada se unan conmigo en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 17. Muy bien, si lo tienen me indican con un amén. Muy bien. Dice su palabra: porque nuestra gloria es esta, el testimonio que nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Como también es parte, habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, ¿usé quizá de ligereza? ¿O lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios, y en el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoremos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. Esto pues determine para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Versículo 2. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de vosotros. Porque con la mucha tribulación y la mucha tribulación os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contentados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza,
no me ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. De más hará caso sobre esta declaración hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No tuve reposo en mi espíritu por no saber o por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se les salvan y en los que se pierden. Todos, dice, pues no somos como muchos que mendran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Es corto el punto que quiero compartir como introducción, ya que hay tres cosas que en esta mañana Pablo dejó muy claro que es algo necesario, algo que nosotros como hijos de Dios requerimos, debemos poner en práctica con un fin. Algo que muy seguro, que cuando un cristiano fracasa ante una prueba, no significa que el mundo acaba. No acaba. Algunos cristianos han llegado a pensar que cuando han fracasado ante alguna prueba que Dios permite en su vida, o cuando hay un problema y que no pudieron vencer, se acaba el mundo, dejando todo mundo espiritual, todo mundo del cristianismo o todo mundo en relación con Dios. Es decir, abandono todo eso. Mejor me regreso a mi vida pasada. Mejor sigo apartándome de Dios y conduzco mi vida a como era antes. Es decir, se aparta de Dios completamente. ¿Por qué? Porque pensó que la prueba no pudo pasarla y Dios no quiere estar con él, Dios lo ha abandonado. Así puede ser el pensamiento de la persona que llega a fracasar como cristiano. Pero no es así. ¿Pero qué podemos hacer para que no fracasemos? Si recordamos lo que vimos en el capítulo anterior, en la parte introductoria de Pablo, en esta carta de 2 de Corintios, él pasó por un momento muy difícil de su vida, hasta el punto de pensar que iba a perder su vida. ¿Se acuerdan? Cuando decimos ahí de que pues ahora ante las pruebas que uno vive, uno puede llegar a pensar o creer que pues es difícil, pero no solamente es difícil, puede ser hasta un punto que lleguemos a tocar fondo o toquemos un punto en nuestra vida que creamos que no hay salida. Recordando el versículo dice así, versículo 8 en el capítulo 1, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo estaba aquí diciendo con una gran verdad que a veces como personas, humanos que somos, pero sobre todo como hijos de Dios o cristianos, vamos a pasar por un momento en nuestra vida que creemos que hemos fracasado o que hemos fallado o que hemos perdido. Pero no, Pablo no fracasó en ese momento. Pareciera que en el punto de su vida de Pablo pudo haber fracasado. Era un fracaso eminente. No podía
haber otro momento de su vida que creyera que no iba a poder vencer. Pero déjame decirte, Pablo mantuvo él firme, que aún a pesar de la prueba más difícil de su vida, aún hasta perderla o pensar que la iba a perder, él no fracasó. ¿Y por qué? Porque Pablo hizo o tuvo lo necesario y 3 cosas que son lo que Pablo quiere que tú sepas hoy. La primera, una conciencia limpia. Eso es algo que un cristiano debe tener. Conciencia limpia. Pablo lo tuvo y vamos a adentrarnos en cada uno de estos 3 aspectos para no fracasar ante la prueba. Porque Pablo tenía esa conciencia limpia. ¿Y sabes por qué te voy a decir que tenía conciencia limpia? Y no me voy a adentrar en este momento. Posiblemente lo vamos a ver el próximo domingo en cada uno de los puntos o los aspectos. Pero Pablo tenía esa conciencia limpia porque después de aún, cuando él persiguió a cada cristiano, ¿te acuerdas en su vida pasada? Antes del cambio que él tuvo, antes de ahora mostrar que ama a Dios y quería servir a Dios, ser la herramienta útil a Dios. Él era un perseguidor de cada cristiano. El primer hombre que Pablo, o en aquel momento como era su nombre, Saulo, dio su voto para que lo matara, fue Esteban. Él estuvo ahí presente. Podemos decir que como hombre tiene remordimiento por haber hecho eso. Cuando somos culpables de algo, tenemos una conciencia que nos empieza a decir, oye, estás mal, no es correcto, debes corregir, debes pensar mejor, debes actuar mejor. Y así podemos llegar a pensar o a tener ese pensamiento. Pero Pablo no fue así. Porque después del encuentro con Cristo Jesús en el camino a Damasco, él literalmente cambió su manera de pensar. Empezó a amar ¿a quién? A Dios. Empezó a seguir no solo el camino que un cristiano debiera seguir, un camino de sufrimiento, claro, pero un camino entregado completamente a Dios. Es por eso que estamos viendo que Pablo tuvo el primer aspecto en su vida para no fracasar ante las pruebas. Y la primera es una conciencia limpia. Lo estamos viendo aquí en 2 Corintios capítulo 1, los versículos 12 al versículo 24. Habla de la conciencia limpia. Y te doy el versículo que entra, dice versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Y empieza a hablar. Mira, ¿sabes qué pasó aquí con la iglesia de Corinto? Tal vez no lo sepas, pero los hermanos de esta iglesia estaban molestos con Pablo. ¿Y saben por qué estaba molesto? Porque Pablo no iba a ir a la iglesia de Corinto, como él había dicho. Era una promesa que Pablo dijo. En este libro que estoy leyendo y estudiando en cada uno de los puntos que les había dicho que estoy sacando el tema, aquí describe cómo cuando Pablo les dijo, voy a ir a la iglesia otra vez, voy a visitarles hermanos. Pero cuando Pablo cambió los planes o todo lo que él había dejado escrito o comentado o dicho a la iglesia, cambió el todo y dijo, si leyeron conmigo, dice en el versículo 15, con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Pablo había dicho que él iba a ir a la iglesia, y ahí se iba a quedar con ellos, no se iba a mover. Pero Pablo cambió su plan. Dijo, voy a ustedes, de ahí me voy a Macedonia y nuevamente regreso a ustedes. La iglesia de Corinto estaba molesto porque Pablo no se iba a quedar ahí con ellos. Pero había un porqué y Pablo estaba justificando de una u otra manera que todo esto no lo estaba haciendo por decisión propia, por humana, sino estaba haciéndolo por la voluntad de Dios. A veces hay personas que
cuando vemos un cambio en la vida de un cristiano pensamos que es que esta persona está cambiando porque esa es su forma de ser o porque quiere hacer las cosas a su manera, pero a veces tenemos que entender que Dios tiene voluntad para nosotros y quiere que nosotros estemos en ello, que hagamos su voluntad. Tengo un ejemplo. Ahorita estamos orando mucho por el hermano Luis, nuestro misionero allá en los pueblos. No sé exactamente hoy cuál fue el plan, pero estaba en duda si él iba a regresar a la misión allá donde está él trabajando o ya iba a estar con el pastor Donaldo. ¿Por qué? Porque los hermanos de esa comunidad o las personas de la comunidad están en una oposición de no permitirle que se predique ahí, de usar un lugar para poder compartir la palabra de Dios. Le dijeron, tienes que usar una capilla. Es un poco complicado porque la capilla, como ellos le mencionan, tienen imágenes. Está definido como para una, ahora sí, práctica de la religión tradicional. El hermano, cuando me dijo eso, yo le dije, mira, no tienes que entrar, hazlo en la puerta, a un lado, si te están dando esa parte. Pero luego le dijeron lo siguiente, y este fue lo un poquito más fuerte que escuchamos, que si llevaba algo a las personas que iban a escuchar la palabra de Dios, tenía que llevarlo a toda la comunidad. Es decir, si llevaba comida, a toda la comunidad tenía que darle. Llevaba un detalle, un obsequio, un regalo, a todos tenía que darle. Eso es un poco complicado. Tal vez nosotros como cristianos queremos aferrarnos a algo que Dios puso al principio, pero recuerda que la última palabra, ¿quién la tiene? Dios. Si al principio te puso Dios ahí y luego te decide cambiar a otro, tú y yo debemos estar prestos a eso. Pablo es lo que estaba diciendo y justificando el punto del por qué cambió su plan a la iglesia de Corinto. Voy primero con ustedes, me voy a Macedonia, luego regreso otra vez. Sé que necesitan escuchar, seguir preparándose, pero a veces las personas creemos que cuando fallamos o cambiamos o fracasamos, estamos mal. Pero Pablo no estaba mal. Por eso dijo aquí los aspectos que Pablo hizo o tuvo para no fracasar, aun cual fuera el pensar de las personas a su alrededor. La primera, una conciencia limpia. ¿Y sabes por qué? Porque Pablo sabía que todo lo que estaba haciendo era para la honra y la gloria de Dios. Te voy a decir una de las cosas que para mí tal vez fue la crítica, que por qué nosotros continuamos con tal vez las 2 semanas del mes de marzo del 2020 con los cultos, ya que se había dicho que dejaran de tener reuniones en las primeras semanas de marzo. Yo continué y yo llegué al punto de decir, hasta que tal vez las circunstancias que ya nos indiquen y que ya no sea nada saludable o aún sea un poco en extremo de peligro hacia los hermanos, las familias, pues entonces haremos lo que es prudente. Y algunos dijeron, pues yo no voy a ir, pastor, no voy a ir a la iglesia porque yo quiero cuidarme. Está bien, pero mira, yo no solo estoy aquí por ustedes, primordialmente estoy por ¿quién? Por Dios. A Él estoy sirviendo, a Él estoy dando la honra. Y si Dios todavía me pone a mí la tranquilidad y la paz de estar aquí, seguiré haciéndolo. Llegó el momento cuando Dios me puso en mi sentir, hay que cerrar. Está bien. Pero cuando me dijo hay que cerrar, ahora vas a trabajar el doble. Porque empecé a preparar, a conocer, a buscar la manera de cómo transmitir. Algo que nunca hemos hecho como iglesia. Y fue nuevo para nosotros, aunque hemos tenido la tecnología de nuestro lado de una u otra manera, pero nunca la habíamos usado como una herramienta para transmitir o compartir la palabra de Dios. Somos muy buenos a veces para compartir otras cosas, usarlo de otra manera, pero no para la honra y la gloria de Dios. Y cuando Dios nos dice, ahora tienes que hacerlo para mí, es cuando topamos o nos encontramos una prueba muy grande. Por eso tenemos que estar nosotros con una conciencia limpia. Obviamente vamos a adentrarnos bien en este punto. El segundo aspecto que Pablo tuvo para no fracasar, un corazón compasivo. Un corazón compasivo. ¿Y sabes por qué? Él sabía que había un problema en la iglesia de Corinto. Si tú lees en este libro de la carta de 2 de Corintios, más adelante, capítulo 5, empieza a hablar acerca
de un problema que hay en la iglesia. Una de las cosas que él ve y se da a entender que en la iglesia no quieren resolver, no quieren tratar con el pecado, y así podemos ir viendo que él veía la importancia de que los hermanos escuchen la enseñanza, la palabra de Dios para poder tratar los problemas. Y me encanta porque realmente ese era el amor que tenía Pablo a la iglesia, su preocupación, su compasión. ¿Te acuerdas de cuando Cristo predicó y llegó un momento que la iglesia, después de estar andando con Cristo, Él estaba siempre predicando, enseñando, y las personas que estaban alrededor lo seguían a todas partes? Pero llegó un momento cuando uno de los apóstoles le dijo: Señor, las personas tienen hambre. ¿Qué hizo Cristo? ¿Cuál fue su compasión? Él dijo: pues vamos a darles de comer. Y Pedro estaba diciendo: ¿pero con qué? Aquí hay un joven, un niño, que solo tiene ¿qué? ¿Qué tenía en su cesta? ¿Cuántos panes tenía? 2, 3, 2. ¿Y cuántos peces? ¿Y qué hizo Dios a través de eso que tenía el niño para alimentar a cuántas personas? Oró, multiplicó y se alimentó un número increíble, grande, de 5,000 personas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decirnos Pablo acerca de este segundo aspecto? Un corazón compasivo. Dios sabe de nuestras necesidades. Dios sabe que cuando estamos pasando por una prueba, Él va a tener compasión de nosotros para darnos aún y proveer por lo que necesitemos en las pruebas. Y mira, te voy a decir, uno de los problemas que tuvimos como iglesia cuando empezamos con las transmisiones, y los hermanos bien saben, era que nuestro internet era muy lento. Nosotros metimos internet porque requerimos que tal vez íbamos a empezar a hacer videos, pero fue algo que nada más fue una idea, un pensar, y nunca se hizo. Se metió el internet, y un internet muy bajo, muy básico, en el cual nos funcionó hasta un punto bien. Pero ya con todo esto que estábamos empezando a experimentar, a hacer a través de cada transmisión, tuvimos que ver la manera de cómo mejorar eso. Y una de las cosas que Dios proveyó, no solo para que fuera tan fácil, a través de una llamada hacer el cambio, viniera las personas y todo esto ya pudiera darse y poder tener algo mejor. Y todo para hacer bien la cosa que Dios nos ha puesto. Su ministerio, su obra. Por eso se requiere ese segundo aspecto, un corazón compasivo. Y 3, una fe conquistadora. Se dice que la fe mueve ¿qué? Montañas. ¿Será verdad? Claro que sí. Y te voy a decir por qué. Porque muchas veces en las pruebas, cuando uno pierde, no solo el deseo, pierde el ánimo, pierde ese entusiasmo, pero lo que no debe perder es su fe, la esperanza. ¿Por qué? Porque Dios es el que a través de la fe, a través de ello, nos va a motivar, nos va a dar, nos va a proveer para continuar y avanzar, y aún hasta superar la prueba. ¿Y sabes por qué? Si has leído uno de los pasajes que habla muy claramente de la fe, y vamos a leerlo, aunque creo que ya lo has escuchado anteriormente, en Hebreos capítulo 11, hablando de la fe. Hebreos capítulo 11. Ya vamos terminando en el punto. Te dije que solo íbamos a entrar como una introducción a este segundo tema de este estudio en la carta de 2 de Corintios. Hablando de la fe, Hebreos capítulo 11. Quiero que leas conmigo el versículo 1 que habla acerca de la fe. Pero mira, hay 2 palabras muy fuertes en este versículo para que tú puedas entender qué es la fe. Muy bien. Dice el versículo, si lo leemos todos juntos,
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez más dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y las dos palabras que están en este versículo, y que yo lo tengo subrayado, dice certeza y convicción. ¿Y sabes por qué? Porque la fe es algo que tú debes tener, de creer, de tener la seguridad, convicción, algo que no puede ser aún movible, que es firme, que aún sabiendo que tal vez la circunstancia que está a tu alrededor o lo que tus ojos ven o perciben te muestre lo contrario, a que no vas a superar, no vas a mejorar, tú creas, tengas la seguridad de que es la voluntad de Dios lo que quiera y lo que disponga y lo que ponga, no lo que tus ojos ven. Algunos han llegado a creer que no van a poder vencer el cáncer, pero Dios ha mostrado lo contrario. Algunos creen que de verdad no podemos dejar de pecar, pero Dios muestra que sí se puede dejar de pecar. La fe es certeza y es convicción. Lo que Pablo tuvo cuando allá en el encuentro con Cristo pudo no solo visualizar, entender, y lo aceptó. Que para no fracasar ahora como un cristiano ante las adversidades, ante las pruebas, aunque pareciera que pudiera fracasar, él tenía muy claro estos tres aspectos. Todo es para la honra y la gloria de Dios, por eso tengo una conciencia limpia. Todo es para las personas que sean alcanzadas, para que ellos puedan conocer a Dios, así como Él lo conoció. Por eso un corazón compasivo. Y ante las adversidades o pruebas que pareciera que no pudiera vencer, Él tuvo una fe conquistadora con la cual le permitió avanzar. Y déjame decirte, como lo escribe en la carta de los Filipenses, aún hasta el final y en el momento de su muerte de Pablo, que lo iban a decapitar, cortar la cabeza, él dijo, he peleado la buena batalla, estoy gozoso. Nadie está feliz o gozoso si lo van a matar, nadie. Pero Pablo lo estaba exclamando, ¿por qué? Porque sabía que no tiene por qué fracasar ante las pruebas que Dios disponga o nos permita pasar. Esto es lo que en la introducción estamos viendo en este segundo tema en el estudio del 2 de Corintios, hablando de no tenemos por qué fracasar. Y vamos a estudiar nosotros los tres aspectos que Pablo marcó y pudo él tener para no fracasar: una conciencia limpia, un corazón compasivo, una fe conquistadora. Mientras vamos a terminar con una oración en esta parte y dar luego lugar al hermano para poder continuar con un último canto, coro en esta mañana. Vamos a orar. Bendito Señor que estás en los cielos, te agradecemos nuevamente, Padre, por la mañana, por este día, por la bendición, Señor, de permitirnos llegar y aún de poder estar aquí, Señor, cansados, fatigados, tal vez un poco, Padre, relajados, a un punto, Señor, en el cual pues queremos pedirte que aún dentro de todo eso sentir, podamos, Señor, tener una mente abierta, dispuesta a escuchar tu palabra y no más, Señor, de lo que el mundo pueda decir, sino de lo que tú nos quieres decir. Un corazón entregado y dispuesto a que tu palabra pueda trabajar, moldear, cambiar lo que tenga que cambiar en nuestras vidas. Porque esa es la importancia, que como hijos tuyos veamos la necesidad de entregarnos más a ti. Veamos la necesidad para las personas que están a nuestro alrededor, que necesitan de ti. Y veamos la importancia de siempre tener esa fe, porque necesitamos de ti. Gracias, Padre, por todo esto que nos has permitido en esta mañana. Anímanos a poder seguir, sea a través de la transmisión, no porque es esta la iglesia, Padre, no porque es la que predica la verdad. Tu palabra es la verdad, no la religión, no el pastor, no el líder, sino tu palabra. Y es el que nos debe animar y motivar a buscar de ella,
a abrirla, a escucharla, a leerla, a meditarla, porque en ella tiene la salvación para nuestra alma. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a dar lugar al hermano para que nos dirija en este último tiempo de coros. Hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a entonar el canto número 4. Para finalizar en esta mañana. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Dios, porque pues nos has hablado en esta mañana por medio de tu siervo, Señor. Tu palabra nos has explicado, nos has dicho, Señor. Y también, Padre, queremos que tú nos bendigas, nos sigas bendiciendo como lo has hecho hasta el día de hoy, Señor. Gracias, Padre bendito, por derramar tus bendiciones sobre nosotros. No somos dignos, Padre, de recibirlas, pero por tu grande misericordia, Señor, es que tú nos las das, Padre bendito. Queremos que tú bendigas a los hermanos, Señor, que pudieron estar esta mañana, llévalos con bien, y te damos gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, estamos despedidos.